y vamos a dar la bienvenida a Augusto Vitale, responsable de IRCA. Gracias. Bueno, vamos a ello. Augusto, ahora estaba yo pensando durante el rato que hemos estado aquí que cada vez que se mentaba Uruguay, digo, va a estar él ahí cogiendo... Espérate que ya voy a hablar. A ver, espérate. Ahí está. Hola, Ahora sí. simplemente escuchando todas las opiniones y también sintiendo representado el proceso de Uruguay, pero te aclaro que vengo más a título personal. Allá hay un programa también así hablado en la tele que se llama Esta Boca es Mía. ¿Ah, esta boca es mía? Sí, entonces vengo a hablar por mí, por mi experiencia y no representaría la opinión No, pero oficial. bueno, en cualquier... Pero no nos vamos a pelear por eso tampoco. No, seguro que no. Bueno, en cualquier caso yo tengo curiosidad extrema por el caso de Uruguay, con lo cual, si te parece, también lo vamos a abordar. Bueno, primero déjame decir que, digamos, vienes como responsable del IRCA, que para el que no lo sepa, yo lo sé porque lo tengo escrito, ni más ni menos, Instituto de la Regulación y Control del Cannabis de Uruguay. Tú participaste ya ayer, pero desde un punto de vista más médico. En este caso tú eres médico. Psicólogo. Médico-psicólogo. Soy psicólogo. La psicología no es una rama del sí de la medicina, No, del psicólogo. Y he podido aplicar algunos de conocimientos y de experiencia adquirida en trabajo también con jóvenes en programas de prevención y trabajando a nivel de investigación y de docencia. Cuando nos fue llamado, estábamos trabajando en prevención y nos fue llamado a articular los debates sociales que se iban a dar para aprobar una ley de regulación. Ahí fue nuestra intervención, pero venimos más desde la psicología social. Psicología social. Bueno, ayer pudiste avanzar algo. ¿Qué puedes decirnos hoy de cómo se siente estando involucrado en la primera regulación integral de una droga fiscalizada en el mundo? Bueno, es una experiencia privilegiada de poder aportar a un proceso que ya tenía una ley aprobada a partir de diciembre de 2013. Y bueno, allí se instauró este Instituto de Regulación y Control con varios representantes a los cuales fuimos convocados. Y ahí tuvimos la tarea de empezar a gestionar lo que la ley marcaba y también a colaborar con la elaboración de decretos que regulan la actividad concreta. Desde lo personal es una experiencia apasionante de poder estudiar, por un lado, la evolución de políticas de drogas, que también en Europa hemos aprendido mucho, y por otro lado, la oportunidad de estar participando activamente de un proceso que terminó en una aprobación de una ley, podría no haberse aprobado, cambiando el eje, como se decía en una mesa anterior, de algunos temas que estaban muy centrados en esta bipolaridad de oferta-demanda, si se me permite comentar, y abrir una vía alternativa de políticas de reducción de daños, concretamente como política pública. Oye, pero al mismo tiempo tengo entendido que había mucha crítica, ¿no? Mucha crítica social, no sé si social política, ¿cómo lo has afrontado en este caso tú? Hubo una discusión de más de un año, el proyecto que fue enviado al Parlamento fue de un artículo único y luego los legisladores y también un organismo técnico de la Secretaría de Drogas inició también un debate público en todos los departamentos del país. Y bueno, había como menos de un 30% de aprobación ciudadana, una cuestión que era una idea todavía muy deshilachada y luego con el correr del tiempo se acercó, pero nunca llegó a un 50%, sino que es cercano al 40-42% de aprobación. Luego que la ley se instaura y la pregunta es, ¿usted prefiere que sea del mercado ilegal o del mercado legal que se acceda al producto que no está penalizado en la ley? Y más del 51% opina que de un mercado regulado. Entonces Uruguay creo que hizo un proceso de reflexión, fue una decisión política, acá coincido con la importancia de que en la agenda política se incorpore una discusión de alternativas por un bien también común que sería la salud pública y sin dejar de hacer prevención, información a tiempo, prevención de los riesgos. Pero un acceso regulado de un mercado es mucho más beneficioso que un tipo de combate solamente con la ley penal.
Oye, Uruguay es un país de poco más o poco menos, bueno, 3,5. un poco más de 3 millones, 3,5 en este caso, se alarga un poquito. ¿Qué porcentaje hay de usuarios de cannabis? Bien, hay encuestas que pueden hacer una estimación de que con una declaración de uso anual hay 160.000, 200.000 usuarios y intensivos o personas que más frecuentemente lo usan entre 60.000, 70.000 personas. Una proporción alta, ¿no? De Y cierta manera. déjame decirte que a través de la regulación y de las vías de acceso que son clubes de cultivo colectivo o de clubes de membresía, cultivo doméstico y la dispensación en farmacias, hay casi 30.000 personas ya registradas. De ese universo de usuarios más intensivos, podríamos calcular de que el mercado ya formal y legal es de más de la mitad y ya un 40% de personas no concurren al mercado ilegal para el acceso en tan poco tiempo, porque bueno, fue el 19 de abril que se abrió la dispensación, que todo el mundo estaba esperando saber qué pasaba con dispensar esto en las farmacias, que no lleva una licencia específica, sino que se presenta con sus huellas dactilares en un sistema de software que llevó mucho construirlo, mucha inversión, un llamado público, etcétera, y sus datos están totalmente protegidos y van a acceder a un cannabis de uso adulto. Antes comentaba Javi el Zurdo que el precio de venta del gramo en las farmacias en Uruguay es muy bajo. ¿Esto realmente, esta estrategia ha servido para atenuar o como mínimo rebajar el mercado negro? Mira, yo creo que las políticas de drogas, cuando se basan en evidencias que seriamente estudiás, se detectó que era un 80% del mercado ilegal, de drogas ilegales, el mercado del cannabis. Entonces, proceder a separar este mercado implicaba, bueno, estudiar y saber de cuántas personas se hablaba y también considerar el precio como una variable que fuera realmente un elemento de una opción favorable con todos los controles de calidad a los cuales esto es una especialidad vegetal de uso controlado y tiene todo un control público arriba en metales pesados, agroquímicos, todas las partes de hongos, está totalmente certificado esa calidad. El precio debía ser el otro elemento a considerar, del cual participaron técnicos del Estado y gente de sociedad civil, y se hizo un estudio de a qué precio se podía llegar en la producción intensiva bajo cubierto, y por otra parte el mercado ilegal, que era lo que presentaba, y en ese momento presentaba $1.20 y $1.30 fue posible ponerlo. Qué bueno. Ahora ya como psicólogo, exactamente, ¿cuál es, como especialista, cuál es el problema principal que te encuentras con los consumidores de cannabis? Si es que encuentras que puede llegar a afectar, desde luego, que no lo sé, lo presupongo. Te agradezco que la pregunta sea desde ahí porque me gustaría poder reflexionar de que esto tenía una base anterior, había un proceso también histórico que estaban sucediendo búsqueda de alternativas y sobre todo políticas de reducción de daños. Por otro lado hubo una decisión política y por otro lado hay elementos sociales que permiten tomar esto como un desafío cultural por el cual es muy interesante desde un punto de vista antropológico estudiar como experimento humano qué sucede cuando una sociedad regula un acceso de una sustancia que estaba en listas de prohibición y perseguida penalmente o con criterios muy diferentes a la hora de aplicar la ley. Para mí es un desafío cultural que por ahora va demostrando que la gente está accediendo y no hay una discriminación en los lugares y hay un aumento de la percepción de seguridad en este sistema. Por lo tanto, se podría hacer, se podría ponerle ciertas normas sin perder de vista que hay un tema educativo también en el medio que es necesario sostener. La ley también implica que haya sistemas preventivos y de información a edades tempranas en todo el sistema educativo. Por lo tanto, es una decisión de evolución, de madurez, que también te puede llevar a evaluar, por ejemplo, el riesgo en la accesibilidad a nivel doméstico, que puede generar algunos elementos de riesgo con personas menores de edad y con mayores de edad. No estamos todavía demasiado finos en una regulación de productos comestibles con psicoactividad, como es en otros sistemas una mayor permisividad.
asumimos que esto es un inicio restrictivo desde una perspectiva de salud pública que te permita no estar por fuera de todo el sistema internacional que incluyen las convenciones de drogas. Entonces, es un camino alternativo que cambió un poco el foco desde una política muy basada en el microtráfico y en ajustes de cuentas en los territorios a una política también de reducción de daños concretamente y una pata de prevención. Eso es un desafío, me parece, como muy cultural para irlo evaluando en el tiempo y te diré un poco más adelante, no sé. Por ahora es una cuestión que se está pudiendo implementar de manera ciudadana y republicana, las dos cosas. Qué bueno. ¿Tenemos abajo alguna pregunta, alguna sugerencia, duda, reflexión que queramos hacer? Ahí tenemos... Hola, buenas. Sobre el tema de que solo los uruguayos o la gente que esté hispano-uruguayos, ¿sabe? Por el tema para abastecerse. Bueno, otra de las restricciones que estableció una ley en un país pequeño, donde también en el marco de la región no hay este tipo de regulaciones, es en principio no permitir el acceso a personas extranjeras o no residentes, solo a los ciudadanos del país y personas que residen en el país, de manera de asegurar que el experimento de alguna manera se realiza en el marco de una soberanía de una ley que la votó Uruguay, no la votó ni Argentina ni otros países, y por lo tanto hemos corroborado que esta posición ha sido agradecida de alguna manera o por lo menos reconocida de parte de otros gobiernos. Oye, la pregunta es, ¿quién cultiva todo ese cannabis? Hubo una licitación pública en la cual se presentaron 22 empresas y hubo un llamado y un proceso de selección de la propuesta técnica. Hay uno de los decretos establece que esta actividad tiene que estar controlada a nivel de origen de los fondos, integración de las sociedades. Hay un estudio financiero en el medio y luego se otorgaron dos licencias a 2 empresas que producen 2 toneladas cada una. 2 toneladas anuales. Anuales. Bueno, no es mala producción, desde luego. Oye, ¿tú crees realmente que esta regulación podrá mantenerse en el tiempo? Yo, que como te decía, creo que tiene que ser evaluada y tiene que ser rectificado lo que sea necesario a propósito no solamente de las formas tradicionales de medir un impacto de una política de drogas o en prevalencias de uso, sino también en reducción efectiva de daños asociados o de usos problemáticos. Hay que trabajar decididamente en una perspectiva de las dinámicas de uso y de que dispositivos de prevención y de atención al uso problemático, que en realidad no es el universo general de los consumos, pero sí es una fuente de poder aportar desde esta política con recursos materiales para que haya mejores programas a nivel nacional de ese tipo de perspectiva. Oye, ¿cómo habéis conseguido, igual respondí a lo mejor a la pregunta que te ha hecho nuestro compañero, el no convertiros de alguna manera en un foco de turismo canábico? Bien, porque la ley al no permitir el acceso a turistas o a extranjeros per se, los 3 tipos de acceso son los únicos que se permiten a cada persona, integrante del club o autocultivador o en la farmacia. Entonces, hay un tema que se puede transformar en un problema de convivencia en la medida que actividades que puedan promover algo que también prohíbe la ley, que es la promoción del uso psicoactivo. Y es diferente al sistema en Estados Unidos, que por algún tema constitucional no se puede prohibir la publicidad de ningún producto. Nosotros esto entendemos que no ha ayudado a que los mercados de drogas trabajen también en la dirección de la reducción de daños. Por lo tanto, como está tan vinculado a eso, para nosotros es importante que la gente cuide el sistema y, por supuesto, cuando hay compruebo de que se está vendiendo a personas fuera del sistema, pueden tener una judicialización de esa situación. Claro, que podría ocurrir que de repente gente que puede tener acceso fácil a eso, Se mantienen algunas cosas de la ley de drogas. Esto es una excepción que permite una oportunidad, una ventanita para hacer la regulación
solamente del mercado del cannabis. Lo que tenemos como desafío, si también me permitís decirte, es que el medicinal también pueda avanzar en la accesibilidad en productos. Que yo comentaba ayer, una de las 3 patas importantes es el registro y la capacidad en los mercados nacionales de personas que, por un lado, los médicos están utilizando la medicina en base a cannabis, por otro lado, hay reglamentaciones que lo permiten y no existe la circulación adecuada de productos a un precio accesible para asegurar ese tipo de accesibilidad. Por lo tanto, lo que está sucediendo en Argentina y en Colombia, en Chile, nos parece súper interesante y también estamos atentos a Han eso. copiado de alguna manera el modelo, evidentemente. Sí, pero ¿no? ellos también están avanzando mucho en el acceso a cannabis de uso medicinal. Ujú. ¿Alguna preguntita final antes de despedirnos? ¿Tenéis ahí abajo? ¿O alguna reflexión sobre el tema? ¿Algún argentino, de repente, que hace una batalla de discurso? Pues oye, mira, tenemos una nueva pregunta. Es el de siempre. Hola, otra vez. ¿Cree que esto, el modelo suyo que han hecho, llegará a España algún día? No. Vaya. No, porque aprendemos mutuamente de lo que surge de cada acuerdo social. Ustedes van a tener el de ustedes, están teniendo este proceso con regulación responsable, con otros actores, con un observatorio medicinal, con evidencia, con trabajo de sociedad civil y falta ese TIC en la agenda política de derechos. Y que se planteen si estas políticas de drogas que hace 50, 60 años se sostienen, ya no se sostienen con el mismo nivel de argumentación y de estrategia y de forma de trabajo. Eso lo estarán discutiendo ustedes y me parece que hay procesos aquí para decir que van a encontrar una forma de sacar, me parece, situaciones dinámicas que son necesarias como normalizar. Entonces, estaremos juntos intercambiando eso. Gracias por dejarme participar acá también. Pues no, oye, Me despido solo. te agradezco a ti la visita. Y por favor, despidamos con fuerte aplauso a Augusto Vitale. Gracias, compañero. Muchas gracias. Nos vemos luego.